Nos corresponde estudiar hoy el sexto ingrediente de los 8, ¿verdad? En total, de los 8 en total, que encontramos allí en la segunda carta del apóstol Pedro. Como hemos estado viendo anteriormente, hermanos, estos elementos son como peldaños, como gradas, que en la medida que los subimos, ¿qué es lo que sucede? Nos acercan cada vez más a la plenitud de Dios. Nos acercan cada vez más a la meta que Él tiene para nosotros. Nos corresponde hoy estudiar entonces el siguiente ingrediente, que es la piedad. La piedad. Leamos nuevamente la parte de nuestra porción base para recordar cada uno de estos elementos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante. No vamos a leer toda la porción, solo vamos a leer la parte donde se nos presenta principalmente estos 8 ingredientes. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿qué dice ahí? Piedad, piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria al Señor. Como les estuve compartiendo la última vez, yo les comenté cómo esto fue diseñado, esta área, estas gradas, fueron diseñadas precisamente con este verso en mente. Y les decía yo, no sé si va a zumbar esto porque hay veces zumba todo. Este es como el fundamento de la fe, ¿sí? Hebreos capítulo 6 dice que la fe es uno de los fundamentos de la iglesia, y bueno, hemos sido salvos por la fe, y la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios, así lo dice la Escritura, pero tenemos que añadir urgentemente a la fe, cuando llegamos a Cristo, la virtud. La virtud es la excelencia moral. Y específicamente, por lo que entendemos, Pedro se está refiriendo a la excelencia moral, pero en el ámbito de la sexualidad. La pureza sexual. A eso se está refiriendo. Porque dice allí que venimos de alguna manera huyendo de la concupiscencia, de la corrupción de la concupiscencia, que es ese deseo desmedido sexual que hay en el mundo. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a Cristo es añadir a nuestra fe, por la cual hemos sido salvos,
la virtud, la excelencia moral. Nuestros estándares morales en el tema de la sexualidad deben ser muy por encima de las del mundo. Pero a la virtud tenemos que añadir conocimiento. Y obviamente aquí se está hablando del conocimiento de Dios y de su palabra, no del conocimiento humano, secular, de la falsamente llamada ciencia, como Pablo dice, sino se está refiriendo al conocimiento de Dios y de su palabra, pero no al conocimiento de Dios y su palabra intelectual, sino al conocimiento de Dios y su palabra práctico, experimental. Y al conocimiento hay que añadirle ¿qué? Templanza o dominio propio. La última vez, hace 15 días, les estuve hablando sobre ese noveno y maravilloso fruto del Espíritu, la templanza. A propósito, es fruto del Espíritu. Mucha gente, muchas culturas tienen un gran dominio propio, pero en la carne. Y este no es al que se está refiriendo el apóstol Pedro. Él se está refiriendo al fruto del Espíritu llamado dominio propio o templanza. Y el Señor nos da la gracia a través de ese fruto maravilloso de poder decir no a todo aquello que desagrada a Dios y decir sí a aquello que sí le agrada a Dios. El Señor quiere, hermanos, que nos abstengamos de aquellos pecados grandes, por supuesto, y no solo de aquellos pecados grandes, también de aquellos pecados pequeños, porque muchos, esos sí se los permiten, pero el que hace eso muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos, dice la Escritura. Y aún tenemos que abstenernos muchas veces de aquellas cosas que no son pecado. Sin embargo, para nosotros quizás sí lo son, porque pueden atraparnos o pueden ser tropiezo para otros. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas convienen, no todas aprovechan. Así que importantísimo el fruto del Espíritu de la templanza, al cual debemos añadir después la paciencia. La paciencia viene, como dijimos, a través de las pruebas y las tribulaciones. Así lo dice Santiago, así lo dice Pablo también a los corintios y a los romanos. Pero viene sí y solo si abrazamos esas tribulaciones y esas pruebas con gozo, con la actitud correcta, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Dice la Escritura, debemos abrazar entonces las tribulaciones con gozo, sabiendo que está produciendo realmente el carácter de Cristo en nosotros. Y a la piedad, a la paciencia debemos añadir ¿qué? Piedad. Aquí estamos, miren, ya solo dos nos faltan. Gloria sea el nombre del Señor. Esa palabra piedad, hermanos, según el griego original, es eusebeia. Principalmente, esta palabra nos da la idea de devoción a Dios. Repito, la palabra piedad, según el griego original, es eusebeia, y principalmente nos da la idea de devoción a Dios. Algunas versiones traducen el adjetivo de esa palabra, además de devoto o piadoso, también como entregado a Dios. Otras lo traducen como respetuoso. El adverbio lo traducen como piadosamente. Y el verbo nos presenta la idea de cumplir los requisitos de la verdadera religión. Cumplir los requisitos de la verdadera religión. De hecho, el profesor en lenguas y literatura del Nuevo Testamento, William Barclay, dice que eusebeia es la palabra que describe la verdadera religión. La verdadera religión. Podríamos decir que eusebeia
significa, fíjese bien, temor ante lo que es más que humano. Temor ante lo que es más que humano. Reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Pero además que expresa temor y reverencia, esa palabra implica también la vida de obediencia activa propia de esa actitud reverente. Eusebeia es la actitud recta para con Dios y todo lo divino, Es la actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, el pensamiento y la devoción. Eusebeia concede a Dios su justo lugar y lo adora en forma idónea. La piedad, entonces, mis hermanos, la descubrimos en el compromiso de las personas, en la participación de las personas, en la entrega que tienen, en la responsabilidad y la constancia que las personas tienen ante las cosas de Dios y todo lo relacionado con su iglesia. Todo lo relacionado con su iglesia. En sus privilegios, muy importante, en su llamado particular que el Señor les ha confiado. Ahí es donde se descubre si una persona realmente es piadosa o no es piadosa. Por supuesto, con la actitud apropiada, con la actitud correcta. Porque como hemos estado viendo muchas veces, se hacen las cosas, pero no con la actitud correcta, y eso sí definitivamente no está bien, no le agrada a Dios. Una persona piadosa, hermanos, es celosa en el desempeño de las obligaciones religiosas. Y no nos equivoquemos, esa palabra sí es bíblica, la palabra religión. Santiago la menciona, que la religión pura y sin mácula es, y ya dice que es la atención a las viudas y en fin. Pero, hermanos, sí es una palabra bíblica. Una persona piadosa es celosa en el desempeño de las obligaciones religiosas. Es devota no solo a Dios, sino de las tareas que Dios también le ha asignado. Tiene un enorme sentido de responsabilidad, la piedad. Hace de la obediencia un hábito y nunca se atreve a dejar su lugar o su puesto, como sucede lamentablemente muchas veces, con frecuencia. Ahora, después de descubrir lo que piedad en realidad significa, hermanos, creo que es muy importante decir lo siguiente. Esta maravillosa virtud de la piedad, cuando no se tiene el discernimiento bien afinado, ¿entiende? Puede ser engañosa. Y la razón es porque existe una línea muy tenue, muy débil, entre la devoción genuina, con la devoción o piedad fingida, con la religiosidad hipócrita, pues. Hay una línea muy tenue que no se ve muchas veces. A lo largo, hermanos, de ya tantos años de estar en el Señor y pastoreando, he visto cómo muchos han sido seducidos
y engañados por la aparente piedad de algunos que supuestamente la profesaban, ¿entiende? Sin embargo, por el contrario, también he visto cómo muchos se equivocan al señalar de hipócritas a verdaderos siervos de Dios, que claramente llevan una vida devota, una vida consagrada al Señor. En realidad, la línea, como les dije, es muy tenue y muchas veces las personas se equivocan. Ven personas súper espirituales, devotas, piadosas, aparentemente, pero no lo son, realmente no lo son. Y por otro lado, hay veces personas que sí están profesando la piedad de una manera genuina, son tildados de hipócritas. Tenemos que tener el discernimiento bien afinado para saber cuándo la piedad es genuina y cuándo no es genuina. En la Biblia vemos cómo sí es posible, hermanos, ocultar una vida totalmente perversa, debajo de una vestidura religiosa. Iba a decir debajo de una sotana, pero igual, tanto de allá como de acá, muchas veces se puede ocultar debajo de un traje o debajo de una sotana o debajo de una túnica o lo que le quiera, ¿me entiende? Se puede ocultar una vida perversa, ¿me entiende? Pero se ve muy espiritual esa persona. Así que es tremendo esto. Y sobre todo en estos tiempos finales, como que esto está proliferando de una manera mayor. Así lo presenta Pablo a Timoteo. Vamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, y estuve buscando versículos donde encontramos esa palabra, piedad. Eusebeia. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se estará hablando de nuestros días, sí o no? Definitivamente, tiempos estamos viviendo muy difíciles. Pablo dice que son peligrosos, porque habrá hombres, y mire por dónde se empieza, amadores de sí mismos, o sea, son gente egocéntrica, todo tiene que girar alrededor de ellos. Y mire lo que sigue diciendo, avaros, tiene que ver con el dinero también. Mire cómo va el orden. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Una vez les prediqué sobre esta lista negra, fea, horrible, que está aquí. Pero mire cómo pueden ocultar todo eso, porque mire lo que dice en el versículo 5, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, evita. Aquí se está hablando indudablemente de líderes religiosos. ¿Se dan cuenta? Díganme ustedes, ¿cómo es posible ocultar tanta perversión debajo de un disfraz de santidad, de devoción, de piedad? ¿Cómo lo hacen? No sé,
pero lo hacen, lo hacen. De esto nos advirtió Cristo en Mateo capítulo 7 y versículo 15. Él dijo: guardaos de los falsos profetas, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de ovejas. Ahí está el traje, ahí está el traje, ahí está la sotana, ahí está la túnica. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Y en Hechos capítulo 20, no voy a ir ahí, dice que Pablo le dice a los efesios que dentro de ellos mismos iban a levantar lobos rapaces, que no iban a perdonar el rebaño. Pero el disfraz es la piedad, es la piedad. Así dice ahí, tendrán apariencia de piedad. Y por supuesto, ¿qué podemos esperar de lo que personas como estas enseñan? ¿Qué podemos esperar de su doctrina? ¿Entiende? Porque ellos son falsos en realidad. Simplemente están disfrazados. Sus enseñanzas no pueden ser sanas doctrinas. Definitivamente no pueden ser sanas doctrinas. Pues no están caminando en piedad. No están caminando en piedad. Como sabemos, hermanos, nosotros transmitimos no tanto lo que decimos, sino lo que somos. Lo que somos. Eso es lo que transmitimos a la gente, al pueblo. Así que, si así son ellos, imagínense lo que están ellos predicando o enseñando. Yo me he dado cuenta que cuando alguien, un ministro, un maestro, un predicador, pastor, qué sé yo, tiene un problema particular, él ajusta su doctrina de tal manera que justifica su situación, y eso es lo que enseña, ¿entiende? Así que muchas veces la doctrina es el resultado de la vida de las personas, porque tienen estas situaciones, entonces evitan ya tocar ese tema, y si lo tocan, lo justifican de tal manera que de todas maneras salen en caballo blanco. Porque, hermanos, la escritura, cuando la sacamos de contextos, podemos sacar un versículo para hacer muchas cosas malas. Y la gente a veces, ignorante, se traga todo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo se habla de las palabras de Cristo. Sana, y no se conforma conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? Ahí está nuestra palabra, eusebia, conforme a la piedad. Estamos en 1 Timoteo 6:3. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es que, hermanos, la doctrina realmente sana y pura nace de una vida piadosa. De una vida piadosa. Si la persona es piadosa, su doctrina va a estar bien. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mire lo que produce la gente que no anda bien. Mire cuál es su enseñanza. Ese es el resultado, ese es el fruto. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, dice, la piedad como fuente de ganancia,
apártate de los tales. O sea, se meten a hablar de Dios, se meten a lo religioso, a aparentar una vida piadosa como fuente de ganancia, como un negocio, pues. Como un negocio. ¿Es lo que está diciendo ahí o no? Es un negocio. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y vuelve a decir aquí, como vimos anteriormente, apártate de los tales. Apártate de los tales. Lamentablemente, la iglesia no se aparta de ellos, los sigue oyendo, se sigue exponiendo a ellos, le siguen sacando el pisto y ellos felices. Digamos claro y pelado el asunto. Aunque hay muchas doctrinas falsas que estos supuestos piadosos, porque solo es un disfraz en realidad, promueven, aquí particularmente se nos muestra que la doctrina que gira alrededor del dinero y la prosperidad no es una doctrina sana, lo acabamos de leer. No es una doctrina conforme a la piedad, conforme a la piedad. No, no lo es. Sigamos leyendo, verso 6 de 1 de Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Oh sí, eso sí, si estamos contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado, eso es diferente. Eso no tiene nada que ver con codicia, con avaricia, porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Eso sí es doctrina conforme a piedad. Eso sí es doctrina conforme a piedad. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No lo digo yo, Pablo lo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y quiero aclarar, hermanos, que el dinero en sí no es malo. Por Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. El problema es el corazón. Tenemos que tener cuidado porque hay veces eso es lo que sembramos en los corazones de las personas. Verso 11, mas tú, hombre de Dios, aleluya. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Esta es otra de las cosas de las que hay que salir corriendo, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. También de eso hay que salir huyendo. No parece muy espiritual la salida de Pablo, pero es lo más acertado. Y sigue la justicia. ¿Y qué? Y la piedad. Y la piedad. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero, por Dios, sigue mejor la piedad. Esa vida devota, consagrada. Esa verdadera religión. Sana, santa, que el Señor quiere que practiquemos. Por otro lado, como les dije, aquellos que nos esforzamos por vivir una vida entregada a Dios, muchas veces somos también malinterpretados y nos califican de pirujos, de pirujos. Nos califican de cuadrados, nos califican de iglesieros, nos califican de ¿qué? Aleluyas, aleluya, mucha bulla, de panderetas, de religiosos, de legalistas, qué sé yo, que solo en la iglesia vivimos metidos, ¿entiende? Para mí en particular, hermanos, ese ha sido un serio problema, un serio problema. Sin embargo, yo sé en quien he creído
Yo sé a lo que Dios me ha llamado y nada ni nadie me va a mover de mis convicciones. Nada ni nadie me va a mover de mis convicciones. Mi hermano, que le digan lo que le digan. Usted trate de vivir ese, vamos a ver, sexto ingrediente o quinto peldaño, si el primero es virtud. ¿Entiende? Usted trate de vivir, pídale al Señor la gracia para vivir una vida devota, piadosa, porque es uno de los elementos determinantes para llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vivir piadosamente, hermanos, por supuesto, no es fácil. En realidad, trae mucha oposición. Aún dentro de los mismos de la iglesia, que viven una vida mundana, que viven una vida floja en el Señor, que viven una vida tibia, ¿entiende? Es muy difícil, aún dentro de la iglesia, vivir una vida piadosa. Trae mucha oposición. No digamos en el mundo. Por eso es que muchos hay veces prefieren como que no identificarse como cristianos en sus trabajos o en la universidad o donde estén, y no dicen que son cristianos para no recibir el rechazo. ¿Entiende? La burla. Pero no está bien. Porque precisamente ahí es donde tenemos que ser luz, es ahí donde tenemos que ser sal. Ahora, si son a media agua, entonces ya bromeamos, pues. Entonces, no ande diciendo también que es cristiano, porque entonces no le está haciendo mucha propaganda al Señor. Camine bien con Dios y sea luz y sal ahí, porque ahí es donde se necesita precisamente su testimonio. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Qué les parece? Ahí está nuestra palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En nuestros países la persecución quizá no es física, como en los días de Pablo. Sin embargo, sí lo es en otra índole. La persecución para nosotros es espiritual. La persecución espiritual, una persecución intelectual, una persecución ideológica, discriminación, menosprecio, burlas. Esa es la persecución a la que estamos nosotros expuestos como cristianos. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué dirían los mártires de la iglesia primitiva de nosotros? Que nosotros, ay, no me ofendió porque soy cristiano, mejor no digo que soy cristiano porque me rechazan. Ay, tú. Ellos ¿entiende? A ellos los mataban, los incendiaban ahí en las cruces. A ellos los tiraban a los circos con los leones, ¿entiende? Ellos sí. Sin embargo, nos animamos con las palabras de Pedro cuando nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 9: ¿sabe el Señor librar de tentación? Dice, ¿a los qué? Piadosos. 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Como les dije, empecé a buscar todos los versículos donde estaba esa palabra. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Sí, hay persecución, pero el Señor también sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sabe, las circunstancias incluso políticas en nuestros países nos estorban muchas veces a vivir de una manera piadosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, la maldad está en todos lados. La corrupción está infiltrada en todas las instituciones. Aún ha tocado la misma iglesia. Aún ha tocado a los mismos cristianos. Porque muchos cristianos de alguna manera están también en trabajos donde hay mucha corrupción. O ellos mismos la hacen. Así que, hermanos, es muy difícil vivir una vida piadosa en nuestros días. Sin embargo, no es imposible vivir una vida piadosa, devota, en medio de tanto pecado. Pablo también nos dice que la oración intensa puede hacer una gran diferencia. Yo creo que el Señor nos da las claves para vivir en medio de un mundo corrupto, una vida de santidad, de piedad, de verdadera religión. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire lo que Pablo dice. Hay que rogar, hay que orar, hay que pedir, ¿entiende? Por todos los hombres. Pero sigue diciendo en el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda, ¿qué? Piedad. Ahí está nuestra palabra. Piedad y honestidad. O sea que sí se puede vivir una vida piadosa y honesta en medio de un mundo corrupto. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Él nos está diciendo que la oración intensa por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, es una clave para poder vivir una vida piadosa y honesta. Debemos orar en primera instancia por nuestras autoridades para que sean salvos de verdad. Y no solo digan que son, sino que sean salvos de verdad. Porque si son salvos de verdad y nacen de nuevo, entonces las cosas van a cambiar. Pero en segundo lugar, tenemos que orar por nuestras autoridades y por los que están en eminencia. De esta manera, reprendiendo esos principados y esas potestades de las tinieblas que los están oprimiendo para hacer corrupción y para promover leyes totalmente injustas y cosas como esas. Entonces tenemos también, porque nosotros tenemos las armas para poder atar y ligar esos principados, esos demonios, gobernadores de las tinieblas, para que ya no sigan oprimiendo e induciendo a nuestros diputados o a nuestros ministros a hacer cosas que no agradan a Dios, ¿entiende? Y por supuesto también orar por nosotros para que Dios nos dé la gracia en medio de este mundo corrupto. Pero la clave no la está dando Pablo acá. Gloria al Señor. Podemos vivir en toda piedad y honestidad en medio de la corrupción. Así lo dice acá. Ahora, como todo, debemos ejercitarnos. Debemos ejercitarnos, practicarlo. Leamos
lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, así dice ahí. Primera de Timoteo 4:7, ahora, ejercítate, ¿en qué? En la piedad. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, y aquí está nuestra palabra, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor. Aquí se compara al cristiano con un atleta. Amén. Y yo a veces pienso que la iglesia es como el gimnasio, donde tenemos que venir a hacer nuestros ejercicios espirituales. Dígame usted alguno de los ejercicios espirituales para que nos crezcan los músculos y estemos en forma, pues. Que cuando venga la competencia, cuando nos toque enfrentar al enemigo, tengamos los músculos bien desarrollados para poderle ganar. La oración no será un ejercicio. El ayuno no será un ejercicio. Las vigilias no serán un ejercicio. La lectura de la Biblia no será un ejercicio. Ofrendar, diezmar, ejercicios espirituales, hacer obra social, alabanza, adoración, son ejercicios espirituales, Eso es, hermanos, practicar la piedad. Eso es practicar la piedad, ejercitarnos en la piedad. Gloria sea al Señor. Eso nos va a poner en forma. Nos van a sacar muchos músculos espirituales y nos vamos a convertir en personas realmente piadosas. Por supuesto que la verdadera religión no está limitada solamente a los recintos de la iglesia. No está limitada a la liturgia y al ritual bíblico y normal que hay en la iglesia. La verdadera piedad realmente debe empezar en el hogar, en nuestra vida y en nuestra casa. Los que quieren ser verdaderos siervos de Cristo y de su iglesia deben recordar que el primer deber que impone la religión atañe a su propia vida y a su propia familia. Primera de Timoteo, capítulo 5 y verso 4, Pablo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y aquí se está hablando de aquellas viudas que en verdad son viudas, dice Pablo. Amén. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, los hijos, los nietos, deben preocuparse pues por las necesidades propias de la casa. Y en este caso se está hablando de una mujer que en verdad es viuda y que necesita, porque ya es muy grande o porque está enferma, qué sé yo, ¿entiende? Y necesita del apoyo de los hijos y de los nietos. Hermanos, no podemos decir que somos piadosos si no atendemos las cosas propias de la casa. Eso da hasta cólera, hermanos. Cuando vemos hermanas de veras pasando situaciones bien complicadas, solitas, abandonadas por sus propios hijos, por sus propios nietos. Eso no puede ser, no debe ser así, hermanos. No debe ser así.
Y ahí están en la iglesia con sus manos levantadas y viviendo una vida piadosa, entre comillas. Pero aquí dice, aprendan estos primero a ser piadosos en su propia familia, dice. Así lo dice. Qué tristeza que muchas personas no proveen, esposos no proveen para su familia, hijos no proveen para sus padres cuando estos ya necesitan, entiende, o que están en problemas económicos. Eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Hay algunos ya grandotes y todavía hay que estarlos manteniendo. Debiera ser al revés. Ustedes no dicen amén, pero yo me digo amén. Amén, pastor, amén, pastor. El trabajo en la iglesia de ninguna manera debe desatendernos de nuestras responsabilidades en casa. De ninguna manera. Esto no sería piedad, sino impiedad. Desatender nuestras responsabilidades de la casa, hermanos, es impiedad en realidad, no es piedad. ¿Entiende? Dios quiere que toda nuestra casa realmente practique la piedad y que nos practiquemos la piedad dentro de nuestra casa. Cornelio es un buen ejemplo. Hechos capítulo 10 y versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, este centurión romano, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios. Piadoso dice. Pero no solo él, con toda su casa. Parece ser que él había logrado inculcar la piedad a toda su familia y aún a aquellos soldados que estaban bajo su cuidado, bajo su autoridad. Si usted lee el verso 7 se va a dar cuenta que hay dentro de ellos uno que él envía muy piadoso, dice, muy devoto. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía sus ejercicios de piedad entonces. Era alguien que era desprendido en cuanto al tema del dinero, ¿entiende? Y también era de mucha oración. Pablo nos presenta en 1 Timoteo 3:16 algo, pero ¿por qué les voy a citar esto? Porque debemos entender una cosa. Sin Jesús, sin su presencia, sin su ayuda, sin su ejemplo, ¿entiende? La verdadera religión, la vida piadosa es virtualmente imposible. Pero en Cristo la vida devota está a nuestro alcance. Jesús trajo a los hombres el secreto realmente de la verdadera religión. En Él los hombres aprendemos cómo agradarlo viviendo una vida realmente como Él vivió, piadosa. Y ahora sí, 1 Timoteo 3:16. Ahí Pablo nos presenta la revelación de lo que se conoce como el misterio de la piedad. Me encanta eso. El misterio de la piedad en la vida de Cristo. Y quisiera, por lo menos, decir algo al respecto de ese famoso misterio de la piedad. Aprovechemos para ver algo al respecto.
Primera de Timoteo 3:16. Ahí dice, e indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo fue, hermanos, es uno de los versículos maravillosos de la palabra del Señor. Grande es el misterio de la piedad. Este fue un fragmento de un himno de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como no tenía una Biblia como nosotros tenemos, tenía cantos donde se establecía doctrina realmente, y cantando se aprendían la palabra de Dios y se aprendían doctrinas fundamentales. Y este era un fragmento de un himno. Aquí vemos la fe en Cristo puesta en poesía y música. La verdad es que esto es como un credo cantado de los primeros creyentes. Pablo empieza de esta manera, indiscutiblemente. Otras versiones dice, sin ninguna duda. Ciertamente, dice otra, sin contradicción alguna, dice otra versión, confesadamente o por confesión unánime. Esa es la idea. Grande, dice. Esto es de importancia infinita, grandioso. Es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Un misterio es algo que no ha sido entendido por todos. Es algo que para algunos es un enigma. Y este misterio en particular es un secreto divino, oculto para los hombres comunes y corrientes, pero abierto y claro y cristalino para los sinceros, para los hijos de Dios. La piedad aquí, que se cumplió perfectamente en Cristo, hermanos, se refiere a todo lo concerniente a la salvación de Dios. En otras palabras, si Cristo no hubiera llevado una vida absolutamente piadosa, devota, el plan de salvación sencillamente no habría sido posible. Todo esto es un misterio para muchos, pero muy claro para nosotros que ya estamos en el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Es interesante que Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7, de otro misterio. Pero el misterio del cual Pablo nos habla allí en 2 de Tesalonicenses 2:7 es el misterio, pero de la iniquidad. No es el misterio de la piedad, sino el misterio de la iniquidad. Hablando Pablo del anticristo y del engaño, nos dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Qué tremendo. No vamos a explicar ese versículo, pero sí, es claro que hay un misterio de piedad, pero también hay un misterio de impiedad o de iniquidad, pues, según estamos viendo acá. El misterio de la iniquidad es aquel que va en contra de Dios, en contra de Dios. Es el espíritu del anticristo. Y todo lo que tiene que ver con Dios y con la santidad y con la piedad y la devoción. Todo lo religioso. Ese es el misterio de impiedad, de iniquidad. En contra de Dios, de la santidad, la piedad, la devoción, lo religioso. Pregunta, ¿cuál de los dos misterios desea usted abrazar? ¿El misterio de la iniquidad o el misterio de la piedad? ¿Cuál de los dos misterios quiere usted abrazar? ¿El de la iniquidad o el de la piedad? Pablo aquí nos revela el misterio de la piedad, presentándonos el plan eterno de salvación en frases lindas, poéticas. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo primero que dice.
Aquí tenemos una base más para la doctrina de la encarnación del Cristo eterno. El Cristo preexistente y eterno se humanó en el cuerpo de Jesús, todos lo sabemos. Pablo dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, Dios fue manifestado en carne. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Juan 1:1-2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos que Cristo era Dios, pues. Pero dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así podríamos seguir mencionando escritura tras escritura, donde claramente se ve que Dios realmente fue manifestado en carne. Pero en segundo lugar, Él fue justificado en el Espíritu. Y la palabra aquí en el original la traduce la Biblia de las Américas como vindicado, vindicado. Y también en el original esa idea nos da. Cuando Cristo recibió la plenitud del Espíritu Santo, hermanos, ahí en el río Jordán, esto probó que Cristo era quien era, el Mesías. El Cristo ungido, porque Cristo significa ungido. Y todo lo sobrenatural que Cristo realizó empezó a partir de esa plenitud del Espíritu que recibió en el río Jordán. Era necesario que se demostrara que era tan humano como divino. Y el poder de Dios a través de la plenitud del Espíritu en Él demostró precisamente eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mientras Él no había recibido la gloria del bautismo en el Espíritu, no el bautismo, perdón, la plenitud del Espíritu Santo en el Jordán, era para todos un simple hombre de allá de Nazaret, hijo de José el carpintero, y él también carpintero, Jesús. Pero cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y envió el Espíritu de Dios en forma de paloma, Él fue reconocido y confirmado como el Cristo. Vindicado, justificado pues en el Espíritu. Juan el Bautista mismo recibió esa confirmación en el bautismo de Jesús, ahí en Juan 1:33 y 34. Yo no le conocía, dice Juan, yo no le conocía, a pesar que eran primos. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Porque, hermanos, esa unción permaneció en Cristo durante los 3 años y medio allí. No fue una visitación y se fue. Y permanece, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. En fin, ¿qué dice Hechos 10:38? Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios? Con Espíritu Santo y con potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dice, le ungió Dios con Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos, la resurrección efectuada por el Espíritu Santo fue la vindicación máxima, la justificación máxima que Cristo tuvo de que era quien era. Romanos 1:3-4 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los
muertos. Visto de los ángeles. Ya voy terminando, hermano. Tengan paciencia. Acuérdense que esa es una de las gracias. Visto de los ángeles. Esto es contemplado, admirado por los ángeles. Esa es la idea. Contemplado, admirado por los ángeles. Nunca antes le habían visto humanado. Lo conocían, pero todavía no lo conocían humanado. Todos sabemos de sobra la gran participación angelical que Cristo tuvo. Él fue asistido todo el tiempo por ángeles. Desde incluso antes de su engendramiento, Gabriel le anunció a María lo que iba a acontecer. También a José se le apareció un ángel en sueños. Y en su nacimiento ángeles estuvieron presentes. En la tentación en el desierto, ahí estaban los ángeles. En Getsemaní, ahí estaban los ángeles. Aún en su muerte, cuidando su tumba, ahí estuvieron. Y en su misma ascensión, predicado a los gentiles, dice Pablo a Timoteo. Es la cuarta cosa de este canto, el cuarto pensamiento de este canto. La idea es proclamado entre las naciones, así lo dice la Reina Valera actualizada y la Biblia de las Américas. Cristo no solo vino a los judíos. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ok, sí, proclamado, predicado a los gentiles, a las naciones, pero también creído en el mundo. Creído en el mundo. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, hermana de Lázaro, de ella se está hablando acá, y vieron lo que hizo Jesús, o sea que resucitó a Lázaro, creyeron en él. Creyeron en él. Y de la mujer samaritana, ¿qué podemos decir? Todos los samaritanos creyeron también en Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque ahora nosotros lo hemos visto, ahora ya creemos porque nuestros ojos lo han visto. Eso está en Juan capítulo 4, versos 41 en adelante. Y por último, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Recordemos, hermanos, que él ciertamente murió, pero también resucitó. Y como dice aquí, también fue recibido en gloria. Lucas 24:51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos, etcétera, etcétera. Hermanos, la entrada de Cristo al cielo debe haber sido algo maravilloso, maravilloso. Hace unos años oí el testimonio de un hermano que fue llevado al cielo precisamente cuando se hacían los preparativos para recibir al pastor Bailey al cielo. Y él pudo ver la entrada del pastor Bailey a los cielos. Dice que era como que estaba entrando un general de aquellos legendarios después de una batalla a su país, regresando a su país. Lo estaban recibiendo con unos honores y algo maravilloso, maravilloso. Eso fue el pastor Bailey. Qué entrada la que tuvo él al cielo. Acuérdense que les debo esa materia porque cuando termine con esto voy a hablar de las 4 cosas que se reciben si llegamos hasta arriba. Una de ellas es una amplia entrada en el cielo.
Pero la entrada triunfal de Cristo, hermanos, ¿cómo debe haber sido después de su ministerio aquí en la tierra? Algunos teólogos creen que el capítulo 24 de los Salmos y verso 7 tiene que ver con eso. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Las puertas eternas del cielo fueron abiertas para que el Rey de Reyes y Señor de Señores entrara, el Rey de Gloria entrara. Qué hermoso debe haber sido este poema, ¿verdad? Cantado. Debe haber sido algo lindo para los creyentes de la iglesia primitiva, pero para nosotros también lo es. Solo les digo lo último. Es importante que entendamos que ese misterio de la piedad que acabamos de ver, que se cumplió en Cristo, también se cumpla en nosotros. También se cumpla en nosotros. Dios se sigue manifestando en carne. Dios se sigue manifestando en carne. Amén. ¿Y qué más? Dios sigue vindicándonos con su Espíritu, porque hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Los ángeles también nos contemplan y nos ayudan, están al servicio nuestro, así lo dice la Biblia. Como hicieron con Cristo. Cristo sigue siendo predicado en su iglesia y en el mundo por nosotros. Y el mundo también está creyendo y se está convirtiendo. Y muy pronto nosotros también vamos a ser recibidos en gloria en su venida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pongámonos de pie. Mis queridos hermanos, testifiquemos también con nuestra vida al mundo entero ese maravilloso misterio. Transmitámosle al mundo ese maravilloso misterio de la piedad. El misterio de la piedad. La vida religiosa pura, la vida devota, la piedad es determinante para que el mundo crea en Cristo, para que el mundo crea en Cristo. Testifiquémosle al mundo entero el misterio de la piedad. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia ¿qué? Piedad. Piedad. Que le digan lo que le digan, que le digan pirujo, que le digan religioso, viva una vida piadosa delante del Señor. Démosle un fuerte aplauso a Dios.